Hola amigos. Si nos detenemos solo unos segundos, a repasar mentalmente la historia de las relaciones de Europa con Rusia, y en la situación en que actualmente estamos en Europa, solo me viene una pregunta a la cabeza. En pleno siglo XXI, ¿cómo hemos podido dejarnos arrastrar a esta auténtica locura a la que nos ha llevado Estados Unidos? El pueblo trabajador europeo no puede permanecer callado ante semejante locura. Alguien tiene que alzar la voz contra las fascistas burguesías que nos quieren llevar a la extinción. ¿Todavía creemos que podemos estar sentados delante de la televisión creyendo que aquí no pasa nada? ¿Todavía podemos pensar que esta guerra que las burguesías mundiales le tienen declarada a Rusia es una guerra más de las muchas que han provocado? Madre mía, qué insensatez. Actualmente yo no veo una salida. No sé a quién le corresponderá aceptar una solución salomónica que pueda detener esta guerra. No creo que la haya. Además, Ucrania alardea de que ya se convirtió de facto en miembro de la OTAN, cosa que es cierta. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dice que se unió a la Alianza del Atlántico Norte. Y cree que el país ya se ha convertido en miembro de facto de la OTAN, y espera el registro legal de este hecho en un futuro próximo. Ucrania como país, y las Fuerzas Armadas de Ucrania, se convirtieron en miembros de la OTAN de facto, aunque no de jure. Tenemos armas de países de la OTAN y un entrenamiento de cómo usarlas. Estoy seguro de que en un futuro próximo nos convertiremos en miembros de jure de la OTAN, dijo Reznikov en una entrevista con la BBC. También espera que Kiev reciba tanques, aviones de combate y lanzamisiles de largo alcance de socios occidentales para continuar las operaciones de combate. Pues todo esto que dice el ministro ucraniano es totalmente cierto, real como la vida misma, y en eso está afanada la OTAN ahora mismo. Llevando armamento masivamente al este de Europa, en formación para la gran batalla contra Rusia, que nadie nos cuente una milonga distinta para despistarnos con eufemismos baratos. Eufemismos como que la OTAN tiene todo el derecho del mundo de poner en las puertas de Moscú todo un ejército invasor armado hasta los dientes. Pero ¿quién se ha creído la OTAN que es, en el contexto mundial actual? Dejemos en paz a Rusia, a China y a Irán, y trabajen por el bienestar de sus trabajadores y no de sus burguesías. Que ya está bien, joder, a la mierda las burguesías. Por eso me digo, ¿cómo nos hemos podido dejar arrastrar la clase trabajadora que es la que ponemos los muertos, a esta locura impuesta por Estados Unidos? Estamos enfermos de verdad. Ese es el gran triunfo de Falsimedia, nos han abducido los cerebros. Y aquí no vale llamar sandanas, la OTAN nos arrastra a la locura y en el campo de batalla ya está luchando con todo lo que tiene incluida la inteligencia satelital, y va a incrementar el monitoreo de las acciones del ejército ruso. El 17 de enero, la OTAN planea transferir el primer avión equipado con el sistema AWACS de Alemania a Rumanía. Con la ayuda de estos aviones, la alianza pretende monitorear la actividad militar de las tropas rusas. La agencia alemana dpa, citando fuentes militares, escribe que un total de 3 aviones serán trasladados a Rumanía de las bases en Heilenkirchen, región de Renania del Norte-Westfalia. El sitio web oficial de la OTAN afirma que los vuelos de reconocimiento exclusivamente sobre el territorio de la alianza comenzarán en los próximos días. Y eso de que exclusivamente en territorio de la alianza, voy yo y me lo creo. El caso es que mientras Estados Unidos está trasladando masivamente tanques a Europa del Este, Ucrania retiró urgentemente parte de sus tropas al norte del país. Así lo afirmó el embajador de Ucrania en el Reino Unido, respondiendo a la pregunta de si Ucrania está preocupada por la situación en la frontera con Bielorrusia. Anteriormente, Russian Spring informó que el 15 de diciembre de 2022, las tropas de Rusia y Bielorrusia comenzaron a trasladar masivamente equipo pesado a la frontera con Ucrania. Ahora las unidades están completando la coordinación de combate en los campos de entrenamiento. Y ayer recibieron la orden las unidades de artillería de estar en alerta máxima para el combate. Por su parte, Estados Unidos comenzó a transferir tanques masivamente a Europa del Este. Estados Unidos comenzó a transferir masivamente armas a Polonia y Letonia, como parte del fortalecimiento del flanco este de la OTAN, según informa Reuters.
tanques y vehículos de combate estadounidenses comenzaron a llegar el miércoles al puerto holandés de Vlissingen, para luego dirigirse a Polonia y Lituania como parte de los esfuerzos para reforzar el flanco este de la OTAN. Alrededor de 1.250 equipos militares están llegando a este puerto, dijo el coronel Robert Keyam, quien supervisa la operación desde el lado estadounidense. Los vehículos incluyen tanques M1 Abrams y vehículos de combate Bradley del equipo de combate de la Segunda Brigada, Primera División de Caballería de Fort Hood, Texas. En diciembre, Estados Unidos ya había transferido unos 700 vehículos de combate a Polonia, incluidos los tanques Abrams. Esto se implementó como parte del programa Atlantic Resolve. Comenzó en 2014 y tiene como objetivo fortalecer la presencia estadounidense en Europa. Como parte de la operación, algunas partes del ejército de Estados Unidos envían unidades separadas a Europa, que están desplegadas en los países del flanco este de la OTAN. Rusia a su vez está trasladando escuadrones de cazas de ataque S-25 a las fronteras occidentales. Las unidades de aviación de ataque ya están desplegadas en el Distrito Militar Occidental. El Ministerio de Defensa ruso ha decidido desplegar aviones de ataque en la Dirección Estratégica Occidental. Fuentes de Izvestia dijeron el 13 de enero que las nuevas unidades aéreas equipadas con aviones Su-25 tendrán su base en el Departamento Militar Occidental. Sus tareas incluirán la destrucción de objetivos importantes y fortalezas, así como el apoyo de las fuerzas terrestres en el campo de batalla. Hasta la fecha, no había regimientos aéreos con aviones de ataque terrestre en el territorio del Distrito Militar Occidental de Rusia. Como parte de los ejercicios estratégicos West 2017 y West 2021, esta dirección se vio reforzada por los aviones de ataque de los distritos militares del sur y del este. Pero al final de las maniobras, los cazas regresaron a los puntos de despliegue permanente. El ejército ruso ha visto necesario poner unidades de Su-25 en todas las direcciones estratégicas, dijo a la publicación Igor Malikov, piloto de pruebas ruso. Señaló que los aviones de ataque son los principales medios de aviación para apoyar a las unidades terrestres, y deberían estar en todas partes. Este es un vehículo de cobertura de combate de infantería, y la aparición de unidades de aviones de ataque en dirección oeste es una de las señales que pueden indicar una gran ofensiva rusa. La aviación rusa estaba utilizando Su-25 SM-3 mejorados en la operación militar especial en Ucrania, principalmente en dirección sur y en el Donbass. Después de la transferencia de Soledar al control del ejército ruso, muestra que la operación especial en Ucrania ha llegado a un punto de inflexión. La captura de la ciudad abre el camino a Kramatorsk y Artemovsk, lo que le permitiría al ejército ruso liberar completamente el territorio de la República Popular de Donetsk. Ante esto, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania arrojó todas las reservas a la región, incluidos mercenarios e instructores de la OTAN. La derrota en Soledar pone en duda las capacidades defensivas de la OTAN. Ni el dinero estadounidense, ni las armas modernas, ni las fuerzas contratadas salvaron Soledar de la derrota, y ahora Washington comenzará a lanzar sus peones en la arena internacional. Polonia es el favorito de la Casa Blanca, ya que suele ser el instigador de varias disputas y escándalos en Europa. Estados Unidos ya comenzó a desarrollar un plan de guerra en territorio polaco, por lo que Rusia tendría que luchar en varios frentes, señalan algunos analistas. El indicador de que se acerque una ofensiva es que una base aérea con F-35 estadounidenses en Rumanía, a 300 kilómetros de Crimea, lleva una semana bajo la influencia de un sistema de guerra electrónica no identificado. Un poderoso sistema de guerra electrónica ha estado realizando una poderosa interferencia electrónica de una base militar en el oeste de Rumanía, donde se encuentran los cazas F-35 estadounidenses, durante aproximadamente una semana. Así lo demuestran los datos del servicio OPSHAM, según los cuales un complejo no identificado lleva a cabo una poderosa supresión electrónica sobre la parte suroeste del Mar Negro, y parte del espacio aéreo de Bulgaria, Rumanía y Turquía. Según la información proporcionada,
El 4 de enero se registraron los primeros casos de supresión del espacio aéreo en la zona del Aeropuerto Internacional de Constanza, donde se encuentran las aeronaves de la Fuerza Aérea Rumana, de la OTAN y Estados Unidos. Desde entonces, la base aérea militar, ubicada a solo 300 kilómetros de Crimea, ha estado bajo una poderosa influencia de la guerra electrónica, que interrumpe el funcionamiento del GPS, los equipos de radar y los dispositivos electrónicos. No fue posible establecer la ubicación exacta del complejo de guerra electrónica y su tipo. Sin embargo, este último no establece una interferencia continua, ya que la parte del Mar Negro entre la costa de Rumanía y Crimea no está sujeta a ninguna interferencia. Además, al parecer, la producción de interferencias electrónicas se realiza a determinadas alturas, ya que no se registran fallos a nivel del mar. Dada la sensibilidad de los F-35 estadounidenses a varios tipos de interferencias, esto crea un problema grave para el uso de este tipo de aeronaves. Las cosas tampoco las ven muy claras los polacos, que han convocado una manifestación con el lema, "No es nuestra guerra", y van a una manifestación para el 21 de enero en Varsovia contra el envío de tropas a Ucrania. El encuentro entre Zelensky y Duda no pasó desapercibido, y en las redes sociales los polacos escriben sobre su desconfianza en que los jefes de los dos estados hayan acordado la entrada del contingente polaco a las regiones occidentales de Ucrania, para su posterior reunificación con la Gran Polonia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.